Laudetur Jesus Christus. Radio Vaticana, Vatican News transmite la oración mariana del Ángelus guiada por el Santo Padre Francisco. Amigos oyentes, estimados telespectadores, reciban en este primer domingo de enero, el segundo después de la Navidad, el saludo cordial de quien les habla, Griselda Mutual, hoy en los micrófonos, y de Sofía Lobos en la redacción, también de Mario Escatón en la asistencia técnica. Con estas imágenes del pesebre en la Plaza de San Pedro, una plaza vacía a causa de las normas de seguridad para prevenir el COVID-19 aquí en Italia, saludamos y agradecemos a las emisoras de radio y de televisión que difunden esta señal. En América Latina saludamos a Radio María en Venezuela, México y en Panamá. Saludamos a Radio San Camilo en Perú, Radio La Voz de María de Guayaquil, Ecuador. También saludamos a las emisoras de República Dominicana, Radio María en Dajabón y Radio María de la Altagracia. Un cordial saludo a Radio Magna de Comodoro Rivadavia, Argentina, y a las emisoras que transmiten desde Estados Unidos, Radio Paz de Miami, EWTN y ESNE El Sembrador. Y saludamos, por supuesto, a Setelmont Televisión, que transmite en España. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La buena noticia del Evangelio de este día nos la da San Juan en el capítulo 1 al 18, que nos revela el modo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Dios se acerca a los hombres hasta el punto de hacerse uno de ellos. La realidad de la presencia de Dios ha comenzado a incidir históricamente entre los hombres con el comienzo de la vida de Jesús. La encarnación es el primer momento de esta morada de Dios entre los hombres que tendrá su plena realización en la resurrección. El Evangelio de hoy nos dice que el proyecto divino realizado es una existencia humana, visible, accesible, palpable. Es Jesús, Dios que habita en medio de los hombres, en un hombre de carne y hueso. Una existencia humana es ahora el resplandor de Dios. Juan hoy nos dice que la distancia entre Dios y el hombre ha desaparecido. Amigos oyentes, esta es una breve introducción que nos ayuda a prepararnos a escuchar la reflexión del Sumo Pontífice que guiará esta oración mariana desde la biblioteca del Palacio Apostólico Vaticano. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Seconda domenica dopo Natale, la parola di Dio non ci offre un episodio della vita di Gesù. En este segundo domingo después de Navidad, la palabra de Dios no nos presenta un episodio de la vida de Jesús, sino que nos habla de Él antes de que naciera. Nos retrotrae para revelar algo sobre Jesús antes de que viniera entre nosotros. Lo hace sobre todo en el prólogo del Evangelio de Juan, que comienza: en el principio era el Verbo. En el principio son las primeras palabras de la Biblia, las mismas con las que comienza el relato de la creación. Oggi il Vangelo dice che colui che abbiamo contemplato nel suo Natale. Hoy el Evangelio dice que aquel que hemos contemplado en su natividad, Jesús, existía antes del comienzo de las cosas, antes del universo, antes de todo. Él está antes del espacio y el tiempo. En Él estaba la vida antes de que apareciera la vida. San Juan lo llama verbo, es decir, palabra. ¿Qué quiere decirnos? La palabra sirve para comunicar. No se habla solo. Se habla con alguien. Siempre se habla a alguien. Cuando vemos en la calle gente que habla sola, decimos: a esta persona le pasa algo.
Nosotros hablamos siempre a alguien. Ahora, el hecho de que Jesús sea desde el principio la palabra, significa que desde el principio Dios se quiere comunicar con nosotros, quiere hablarnos. El Hijo unigénito del Padre quiere decirnos la belleza de ser hijos de Dios. Es la luz verdadera y quiere alejarnos de las tinieblas del mal. Él es la vida, que conoce nuestras vidas y quiere decirnos que las ama desde siempre, nos ama a todos. Este es el mensaje maravilloso de hoy. Jesús es la palabra eterna de Dios, que desde siempre piensa en nosotros y desea comunicar con nosotros. Y para hacerlo fue más allá de las palabras. De hecho, el núcleo del Evangelio de hoy nos dice que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Se hizo carne. ¿Por qué San Juan usa esta expresión carne? No podía decir en una forma más elegante que se hizo hombre. No, utiliza la palabra carne porque indica nuestra condición humana en toda su debilidad, en toda su fragilidad. Nos dice que Dios se hizo fragilidad para tocar de cerca nuestras fragilidades. Por lo tanto, desde el momento en que el Señor se hizo carne, nada en nuestra vida le es ajeno. No hay nada que Él desdeñe. Podemos compartir todo con Él, todo. Querido hermano, querida hermana, Dios se hizo carne para decirte, para decirnos que te ama precisamente allí. Te ama precisamente allí en nuestras fragilidades, en tus fragilidades, precisamente allí donde más nos avergonzamos, donde tú te avergüenzas más. Es audaz esto, es audaz la decisión de Dios. Se hizo carne precisamente allí, en donde nosotros tantas veces nos avergonzamos. Entra en nuestra vergüenza para hacerse hermano nuestro, para compartir el camino de la vida. Se hizo carne y no volvió atrás. No asumió nuestra humanidad como un vestido que se pone y se quita, no. Nunca se separó de nuestra carne ni tampoco se cansó y jamás se separará. Ahora y por siempre está en el cielo con su cuerpo de carne humana. Se unió para siempre a nuestra humanidad. Podríamos decir que la desposó. A mí me gusta pensar que cuando el Señor reza, el Padre para nosotros, por nosotros, no habla solamente. Hace ver las heridas de la carne, hace ver las llagas que ha sufrido por nosotros. Y esto es Jesús. Con su carne es el intercesor que también quiso llevar los signos del sufrimiento. Jesús con su carne está ante el Padre. El Evangelio dice, en efecto, que vino a habitar entre nosotros. No vino de visita y luego se fue. Vino a habitar entre nosotros, a estar con nosotros. ¿Qué quiere entonces de nosotros? Él desea una gran intimidad. Quiere que compartamos con Él alegrías y penas, deseos y temores, esperanzas y tristezas, personas y situaciones. Hagámoslo con confianza, abrámosle nuestro corazón, contémosle todo. Detengámonos en silencio ante el Belén para saborear la ternura de Dios que se hizo cercano, que se hizo carne. Y sin miedo, invitémosle a nuestra casa, a nuestra familia, y también cada uno conoce bien, invitémosle a nuestras fragilidades, invitemos a que Él vea nuestras llagas. Él vendrá y la vida cambiará.
La Santa Madre di Dio, nella quale il Verbo La si Santa fece Madre de carne, Dios, ci aiuti ad en quien el accogliere Verbo Gesù, se hizo che carne, nos busca la ayude porta a del cuore acoger a per Jesús, abitare con que noi. golpea la puerta Angelus de Domini, nuestro salve corazón Maria. para et vivir con concepit nosotros. Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat in mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tua, in questum Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo annunziante Christi Filii Tui, incarnationem coniovium, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucia Deis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, renuevo a todos ustedes mis deseos por el año apenas iniciado. Como cristianos, huimos de la mentalidad fatalística o mágica. Sabremos que las cosas irán mejor en la medida en que con la ayuda de Dios trabajaremos juntos por el bien común, poniendo en el centro a los más débiles y desventajados. No sabemos qué nos reservará el 2021, pero lo que cada uno y todos juntos podemos hacer es comprometernos un poco más a cuidar los unos de los otros y de la creación, nuestra casa común. Es verdad, está la tentación de cuidar solamente de los propios intereses, seguir haciendo la guerra, por ejemplo, concentrarse solamente en el perfil económico, vivir hedonísticamente, es decir, buscando solamente de satisfacer los propios placeres. Está esa tentación. He leído en los diarios una cosa que me ha entristecido mucho. En un país, no recuerdo cuál, para huir del confinamiento y tomarse vacaciones bien, salieron en aquella siesta más de 40 aviones. Gente que es gente buena, pero que no ha pensado. Aquellos que quedaban en casa, los problemas económicos de tantas personas que el confinamiento ha tirado por tierra, los enfermos, solamente han pensado a tomarse vacaciones, al propio placer. Esto me ha dolido mucho. Deseo un saludo particular a cuantos inician el nuevo año con mayores dificultades, a los enfermos, a los desocupados, a todos los que viven situaciones de
opresión y explotación, y con afecto deseo saludar a todas las familias, especialmente a aquellas en las que hay niños pequeños o que esperan un nacimiento. Siempre un nacimiento es una promesa de esperanza. Estoy cercano a estas familias. Que el Señor los bendiga. Y a todos les deseo un feliz domingo, pensando siempre en Jesús, que se hizo carne precisamente para vivir con nosotros, para habitar con nosotros en las cosas buenas y en las cosas feas, siempre. Por favor, no se olviden de rezar por mí. Buen almuerzo y hasta pronto. Desde el principio está el proyecto de comunicación plena de Dios con los hombres. Juan hoy nos dice que el Verbo se hizo carne, que Jesús vino a habitar entre nosotros. No vino de visita, vino a vivir con nosotros, a estar con nosotros, dijo el Papa, y lo que Él quiere de nosotros es una gran intimidad. Quiere que compartamos con Él alegrías y penas, deseos y temores, esperanzas y tristezas, personas y situaciones. Hagámoslo, exhortó el Santo Padre, abrámosle nuestro corazón, contémosle todo sin miedo, porque Él vendrá y la vida cambiará. Amigos oyentes, deseándoles a cada uno de ustedes un feliz domingo e invitándolos a releer detenidamente las palabras del Santo Padre en nuestro sitio web vaticannews.va, los saluda Griselda Mutual. Gracias por haber estado en compañía con nosotros. Alabado sea Jesucristo, Laudetur Jesus Christus.